Hola a todos, buenas tardes, soy Isabel Cayuela y bueno, y sabéis que después de 20 años de trayectoria en la rama de la química buscando la esencia de la materia, pues ahora me dedico a buscar la esencia de la persona, al coaching personal. Y os voy a hablar de la coherencia personal, que es lo que de alguna manera en el fondo estaba buscando la protagonista de mi capítulo, Irene. ¿Qué es la coherencia personal? Quizás es más fácil explicar qué no es la coherencia personal. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vemos a un padre que le dice a su hijo mientras está bebiendo directamente la botella: hijo, esto no se hace? Está claro que no resulta coherente, pero hay otros tipos de faltas de coherencia mucho más sutiles, mucho más profundas y a la vez mucho más dolorosas porque están en el interior de la persona, que es cuando de alguna manera lo que nosotros pensamos, nuestra parte racional, nuestro eje, digamos, de arriba, está en contraposición o no van alineados con lo que sentimos, con lo que realmente queremos, con lo que hay en nuestro interior. ¿Qué pasa en esos casos? Por ejemplo, cuando estamos discutiendo con una persona muy querida y nos dejamos llevar por la rabia, desconectamos el cerebro y nos empezamos a gritarle. ¿Qué nos pasa? Pues, ¿qué pasa al final? Que si tienes una sensación como de culpabilidad, de que de alguna manera te has dejado llevar por algo que no valía la pena. ¿Qué pasa desde el otro punto de vista? Cuando nos dejamos llevar solamente por la parte racional, cuando a lo mejor invertimos un determinado tiempo y energía en un proyecto que parece que es muy interesante porque nos va a dar dinero, nos va a dar prestigio, pero que en realidad no va con nosotros, no conecta con nosotros. Al final hay un cierto vacío en nuestro interior. La coherencia es la alineación de alguna manera entre esa parte racional y esa parte emocional, y si hay falta de ella, al final lo que hay es una insatisfacción, un malestar. Y eso es lo que traía Irene, la protagonista de mi capítulo. Ella vino a mí con la demanda de que quería ser responsable de sus decisiones. Y no es que fuera una persona indecisa ni mucho menos, simplemente que no se sentía a gusto con el comportamiento que tomaba con esas decisiones regidas básicamente por la razón, porque muchas veces estaba en contraposición con lo que ella realmente quería. Se establecía una lucha, una insatisfacción, ella cada vez se sentía más desvalorizada y su autoestima iba bajando y quedaba encerrada, como se ve en el dibujo, dentro de una jaula. Esa jaula formada por las creencias que la obligaban a hacer algo que realmente no quería hacer. Cuando a través del coaching ella cogió sus gafas y empezó a bucear dentro de ella misma, el cómo lo podéis saber si leéis el capítulo, se empieza a dar cuenta y empieza a romper esos barrotes, esas creencias, eso que de alguna manera la estaba atando y que era un lastre, y empieza a ver, a conocerse a sí misma, a aceptarse como es y a pensar en consonancia con lo que realmente siente. Es cuando se produce ahí la coherencia, cuando se produce la conexión. Entonces es cuando realmente se siente responsable de sus decisiones, porque están tomadas por la razón, pero están basadas en el corazón. ¿Y vosotros os sentís responsables de vuestras decisiones? ¿Os sentís coherentes? Gracias.